Bendices, buenas noches, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la última sesión de nuestra competencia transversal de cultura física. Las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. Primero, en la agenda, primero tenemos el saludo por parte del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Quinto, preguntas y comentarios. Y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Dentro de nuestro cronograma de actividades en la fase 4 de evaluación, tenemos nuestra última evidencia, que es un folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Esta evidencia inició el 18 de noviembre y según el cronograma termina el 24 de noviembre. Pero debido a que estamos ya hoy a jueves, entonces en la plataforma, muchachos, les va a aparecer que tienen plazo hasta este domingo 24. Si lo pueden enviar en esa fecha, magnífico. Pero si de pronto a alguien se le dificulta, y también teniendo en cuenta que es nuestra última evidencia, porque hay algunos que deben evidencias anteriores, como lo es la ficha antropométrica, la infografía de estilos de vida saludable y responder el foro. Estas evidencias están habilitadas hasta el martes 26 de noviembre. Entonces tengan en cuenta eso, muchachos, que hasta esa fecha tienen plazo para ponerse al día con todas las evidencias de la competencia de cultura física. El resultado de aprendizaje a alcanzar con esta evidencia es el RAP 230-10-15-07-04, implementar un plan de ergonomía y pausas activas según las características de la función productiva. Y nuestra evidencia, ya les decía, que era el folleto de lesiones más comunes en el trabajo, vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. La plataforma Sayuna, debemos ir a la fase 4 de evaluación. Ahí encontramos la actividad de proyecto número 6, el material de formación y la actividad de aprendizaje número 4. Recordemos que el material que hemos venido trabajando en esta competencia es actividad física y hábitos de vida saludable, pero ya vamos a estudiar, a leer solamente el tema de ergonomía. Antes de ir a la explicación del tema de aprendizaje, vamos a navegar en la plataforma Sayuna. Yo estoy aquí en el modo aprendiz para que ustedes puedan visualizar mi pantalla como si estuvieran en sus propias plataformas. Entonces debemos ir a la fase 4 de evaluación, a la actividad 6 de proyecto número 6. Ahí encontramos el material de formación, que es actividad física y hábitos de vida saludable. Damos clic para ir al material de formación, damos clic para acceder al recurso educativo y aquí nos aparecen los 4 temas. Entonces vamos a dar clic en ergonomía, vamos a leer todo el tema de la higiene postural, vamos a descargar el primer anexo, que es ¿qué es la ergonomía? Luego vamos a leer sobre la ergonomía en el puesto de trabajo y vamos a descargar el otro anexo, que es ergonomía para el puesto de trabajo. Aquí tenemos los dos anexos, que es la ergonomía, que es el anexo número 8, y el anexo 9, que nos habla sobre ergonomía, para el puesto de trabajo. Luego de leer el material de formación, vamos a revisar la guía de aprendizaje. Aquí aparece la guía de aprendizaje número 4. Esta guía nos muestra nuestra evidencia. La actividad de aprendizaje se llama identificar la higiene postural y pausas activas correctas para el desempeño del área ocupacional. Es muy importante identificar los elementos que se utilizan en su entorno para un buen desempeño en el área ocupacional y verificar que cumplan con los estándares de calidad y ergonomía requeridos para dicha operación, ya que esto puede hacer que disminuya o aumente su rendimiento o productividad, además de evitar enfermedades profesionales, hoy llamadas enfermedades laborales, que son producidas por el trabajo repetitivo.
La duración de esta actividad es de 12 horas. El material de formación, pues, que acabamos de mirar, actividad física y hábitos de vida saludable. Aquí aparece una explicación sobre cómo realizar el folleto y aparecen los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. El producto a entregar es un folleto, el formato es en PDF y la extensión es libre. O sea, si lo pueden hacer en una hoja, dos, tres, cuatro, cinco, no hay ningún problema. Y enviamos la actividad, que allá está la actividad número 4. Damos clic a la actividad y acá damos clic en hacer entrega. Les recomiendo, muchachos, que una vez adjunten ese archivo en PDF, tengan en cuenta que deben darle clic en enviar para que no me queden borradores, porque ahí no puedo calificar su evidencia. La idea es que les dé clic en enviar para que me aparezca en una evidencia enviada y poderla revisar. Como les decía, según el cronograma, cierra el 24 de noviembre, pero yo lo amplié 2 días más, o sea, hasta el martes 26 tienen plazo, muchachos, para que se pongan al día con todas las evidencias de nuestra competencia de cultura física. Aquí están habilitadas para que lo tengan en cuenta: la infografía, la ficha antropométrica y el folleto. Pasamos a la explicación del tema de aprendizaje. Entonces vamos a mirar qué es la ergonomía. Entonces la ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de los lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, o sea, el funcionamiento, anatómicas, o sea, de las partes del cuerpo, psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados. La primera sesión hablamos que la ergonomía es un área de la seguridad y salud en el trabajo, así como la medicina preventiva, que hicimos mucho énfasis en los estilos de vida saludable, en el tema de la alimentación, del descanso, de la cultura física, de realizar actividad física, de realizar deporte. Hablamos de esa medicina preventiva que se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen común. Y tenemos también la medicina del trabajo, la higiene industrial y la seguridad industrial. Tenemos la psicología ocupacional y la ergonomía, que la ergonomía nosotros la podemos definir etimológicamente, teniendo en cuenta que la etimología es la ciencia que estudia el origen y el significado de las palabras. Entonces, la palabra ergonomía viene del griego, porque las palabras o vienen del griego o del latín. En este caso, ergonomía viene del griego, en donde ergon significa trabajo y nomos significa ley, o sea, la ley o la ciencia del trabajo. Entonces, la ergonomía es una disciplina que ahora se aplica en todos los aspectos de la vida humana, digamos, en la relación que hay de los hombres con las máquinas, donde siempre la premisa va a ser adaptar la máquina al hombre y no al contrario, que es adaptar el hombre a la máquina. Entonces, por eso se hablan de las sillas ergonómicas, del mouse ergonómico, del análisis del puesto de trabajo para que sea ergonómico, de las posturas correctas, de no realizar sobreesfuerzos y demás. Entonces, por eso vamos a hablar primero de la postura, que es la posición que el cuerpo adopta en el espacio, mantenida por la contracción muscular. La idea es nosotros siempre en nuestro lugar de trabajo o ahora como aprendices cuando estamos recibiendo la formación o cuando estamos realizando las actividades de aprendizaje, debemos adoptar una postura correcta, una postura adecuada, que es la que permite realizar las tareas habituales, laborales y recreo deportivas de una manera segura, previniendo, recuerde que siempre prevenir es antes de, o sea, evitar una lesión o dolores musculares y las diferentes enfermedades laborales en este caso. ¿Por qué puede doler la espalda? Primero, por la postura inadecuada. Recuerde que nosotros podemos adoptar una postura inadecuada cuando estamos en una silla, que si la silla es ergonómica, o sea, en términos generales, es a que llegamos que se puede regular según las características o las necesidades de la persona, del usuario. Se adapta, digamos, a su fisionomía y permite pues esta postura cómoda y saludable. Entonces, cuando no tenemos la silla ergonómica, adoptamos una postura inadecuada y por eso es que pueden venir los diferentes dolores de espalda. También cuando nosotros nos acostamos debemos tener una almohada ergonómica también que se ajuste a nuestra fisionomía, digamos en la parte del cuello.
Lo mismo pasa cuando se realiza levantamiento de cargas o el desplazamiento con carga o sin carga. En seguridad y salud en el trabajo tenemos una resolución que es la 2400 del 79, que es por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Es considerado el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. Y en el artículo 392 de esa resolución de la 2400 del 79, establece que la carga máxima que un trabajador, digamos, puede levantar que no esté capacitado es de 25 kilogramos de carga compacta. Y las mujeres es la mitad, el 12,5 kilogramos de carga compacta. Por eso es que los trabajadores que realizan levantamiento de cargas, algunos son llamados braceros, deben ser entrenados para que sepan levantar una carga de una forma segura. Ahorita vamos a mirar una imagen de cómo se debe levantar una carga. Eh, Esta persona, si es entrenada, puede llegar a levantar hasta 40 kilogramos de peso. ¿Qué más nos puede llegar a causar el dolor de espalda? La obesidad. Miramos en la cultura física que es considerada una enfermedad. Cuando, digamos, se sobrepasa ese índice de masa corporal, que la fórmula es peso sobre la talla al cuadrado. Si nos da igual o superior a 25, estamos en sobrepeso. Y si nos da igual o superior a 30, la persona sufre de obesidad. Y si ya nos da igual o superior a 35, ya se sufre de obesidad mórbida. El levantar objetos que excedan el límite permisible de peso, lo que acababa de decirles. O sea, un hombre, una persona de sexo masculino, lo máximo que puede levantar son 25 kilogramos de carga compacta. Y si está entrenado, capacitado, si utiliza los elementos de protección personal, como son en ese caso los cinturones lumbares, que son los que ayudan, digamos, también a contraer esos músculos de la parte lumbar, porque la mayoría de problemas de espalda, cuando hablamos de levantamiento de cargas, se producen en la región lumbar, que es en la parte baja de la espalda. ¿Listo? Se producen las diferentes hernias discales, las diferentes tendinitis y demás. Transportar objetos de forma inadecuada. Por eso cuando se habla de levantamientos de carga, se habla de desplazamientos con carga o sin carga. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra cómo se debe levantar una carga. Es más, se dicen que las mujeres sí saben levantar cargas, porque las mujeres, digamos, si ponen una caja y le dicen a una mujer que la levante ella por esa feminidad que tiene, ella se va a agachar y la va a levantar la caja y lo hace con la espalda erguida, con la espalda recta. En cambio, nosotros los hombres, por el tema de que somos a veces un poco bruscos, llegamos y de una vez la cogemos sin necesidad de agacharnos y la levantamos, y ahí es donde vienen los diferentes problemas de la columna de espalda, porque hacemos la fuerza es con la espalda, más no con las piernas. ¿Listo? Tenemos la imagen. Entonces, ¿cuál es como la secuencia? Entonces, primero mantener las muñecas rígidas. Mantener la espalda relajada y recta, ¿no? Siempre recta la espalda. Mantener el codo pegado al cuerpo y mantener aproximadamente un 90% entre el brazo y el antebrazo. Entonces aquí aparece. Entonces siempre la fuerza la hacemos en las piernas. Listo, la llevamos también al cuerpo, pegada al cuerpo y subimos esa carga. Miremos las posiciones. Primero la posición sentada. Tenemos la posición sentada y la posición de pie, cuando hablamos de que la persona está en bipedestación, o sea, cuando está parada o de pie. Entonces, la posición sentada, o sea, hay diferentes posiciones en el trabajo. Entonces, para realizar un trabajo, digamos, se requiere tener una postura determinada. Y cuando nosotros tenemos un mantenimiento prolongado de esa postura inadecuada, es cuando se exige al trabajador un esfuerzo adicional. Y es cuando vienen los diferentes problemas. Por ejemplo, ya se han presentado lumbalgias, cervicalgias por malas posiciones. Aquí tenemos la posición incorrecta y también, ¿por qué no la da? La silla no es ergonómica, o sea, no se adapta a la persona. No miramos que no se puede subir el espaldar, no se puede reclinar, no se puede acercar. Pero aquí hablamos específicamente de la postura, entonces miramos que la persona está encorvada. Entonces siempre debemos sentarnos teniendo la espalda recta. Porque, digamos, la posición sentada siempre va a ser la más confortable. Sin embargo, digamos, puede convertirse en incómoda si no se tienen en cuenta los elementos que se intervienen ahí,
como les decía, principalmente la silla ergonómica, que ya la vamos a mirar acá. Y obviamente la superficie de trabajo. Por eso se hace un análisis de puesto de trabajo donde se toman todas las medidas antropométricas de la persona para poder adaptar estas máquinas, estos objetos al hombre, a la persona, o en este caso en la imagen a una mujer. Entonces la silla ergonómica cumple esa premisa. Se adapta la máquina al hombre. ¿Por qué? Porque el asiento es regulable en altura. Perdón. Acá en esta parte es regulable en la altura. Segundo, el asiento es regulable en profundidad. Lo podemos correr acá. Y estos asientos, como miramos acá, lo que ayuda es en la zona poplitea, que es en esta parte donde está el círculo, que no haya esa compresión. O sea, hay que evitar la presión del asiento sobre la parte posterior de la rodilla, que es la zona poplitea. Entonces, los asientos regulables en profundidad permiten dejar un espacio libre, mira que miramos acá, entre el borde del asiento y la parte posterior de la rodilla. ¿Y cuál es el objetivo? Pues evitar esta presión del asiento sobre esta parte posterior de la rodilla para favorecer que la circulación sanguínea, en este caso, el retorno venoso. Todos sabemos que el corazón bombea la sangre oxigenada a través de las arterias, pero retornan a través de las venas, retorna esa sangre desoxigenada. Entonces, si hay esta presión, es cuando empiezan a ver los problemas de adormecimiento, problemas de varices y demás. Entonces siempre se requiere que la silla sea regulable tanto en la altura como en la profundidad. El respaldo regulable en inclinación, mire, aquí es especial que se tenga ese respaldo porque al poder regularse en diferentes puntos de la inclinación, también permite, digamos, una posición libre y permite tener ese balanceo, como muestra aquí la imagen. Por eso hoy en día hay sillas que son inteligentes, les llaman algunos, que tienen un respaldo y asiento con un sistema sincro, que este sistema sincro permite incluir, digamos, que la anatomía y la fisiología de la persona se adapte en la espalda a la columna. Ahorita vamos a mirar una imagen de la columna vertebral porque muchas personas creen que es recta, ¿no? Pero la columna tiene unas curvas. Entonces, estos respaldos con sistema sincro, regulables en la inclinación, permite que se adapte la espalda al asiento, a la silla, ¿listo? Como les decía, la columna, digamos, en esta parte toma esta forma, aquí en la espalda baja y media. Entonces, cuando no es, el respaldo es reclinable o no tiene este sistema sincro, permite este problema acá y es donde vienen las diferentes lumbalgias, espasmos musculares y demás. Se debe mantener siempre así, como lo aparece esta imagen. Entonces, el respaldo de la silla debe adaptarse a las formas de la espalda y especialmente a esta zona lumbar. Hablemos de la posición de pie. Pues esta posición no es tan cómoda, digamos, como la anterior, como estar uno sentado, pero es muy necesaria para realizar los trabajos que implican una gran fuerza muscular o los desplazamientos, digamos, cuando manejamos varias máquinas. Entonces yo debo desplazarme, entonces obviamente lo ideal es siempre estar de pie, pero resulta que esto implica una sobrecarga sobre los músculos de las piernas, de la espalda y de los hombros que nosotros pues debemos tener en cuenta. Entonces, por eso aquí tenemos en la imagen que debemos siempre, así estemos en una posición de pie, tener la espalda recta, siempre. Hablemos de la higiene postural o verifiquemos acá algunas actividades, como les decía, el hecho del solo de dormir, nosotros debemos utilizar una almohada ergonómica. Aquí en esta imagen que nos muestra la presentación, pues aquí miramos que no es una almohada ergonómica. Ella, mire la posición como queda la parte cervical. Entonces siempre debe ser esa almohada que se pueda adaptar. Yo sé que a más de uno nos ha pasado que dormimos y al otro día nos levantamos y con un dolor en el cuello y vulgar, bueno, en el argot popular, no digamos vulgarmente, no en el argot popular, dice, no, es que tengo un mico acá en el cuello, pero ahí estamos hablando de un espasmo muscular y todo se debe a la mala posición cuando estamos durmiendo.
Aquí tenemos también la imagen, mire. La almohada no puede ser ni muy alta ni tampoco muy baja, porque mire, siempre tenemos aquí un problema en la columna. Debe ser de esta manera. Levantamiento de carga, ya lo decíamos, no lo debemos hacer con la espalda, sino con las piernas. La posición sedente, o sea, cuando está sentado, miren, no debemos adoptar esta posición como si el trabajador se estuviera escurriendo, no. Recuerde que siempre debemos tener la postura, la columna o la espalda recta. También al conducir nuestros vehículos, al realizar servicios generales. Mire, aquí la escoba es muy pequeña y la persona se tiene que agachar demasiado y vienen los problemas de columna. Eso no se van a dar a los 2, 3, 4 meses, eso se pueden dar al tiempo, al año, 2 años que una persona, digamos, lleve realizando esa actividad. Aquí tenemos también malas prácticas, como lo es realizar, digamos, esta actividad de barrer y contestar al celular al mismo tiempo, porque aquí estamos generando un problema en el cuello. Lo mismo acá pasa con las secretarias. Mire esta imagen, mire cómo está la columna vertebral. Si usted contesta y las personas tienden a encorvar el cuello y presionar, digamos, el teléfono con el hombro. Pero lo ideal es hacerlo de esta forma recta para evitar diferentes escoliosis. Mire, la mala postura, el tema de la billetera para nosotros los hombres. No se recomienda sentarse, digamos, con la billetera. Debemos retirar la billetera, guardarla en el escritorio, guardarla en el bolso, porque mire con la posición que se está adoptando la columna. Como les digo, estos problemas no se les va a dar en 2, 3, 4 meses. Puede ser de años que la persona esté expuesta a este factor de riesgo o este peligro, que es un peligro ergonómico o peligro biomecánico, que miramos nosotros por allá en Seguridad y Salud en el Trabajo, que busca la seguridad y salud en el trabajo en identificar esos peligros, evaluar y valorar esos riesgos para determinar los controles, como lo es el análisis de puesto de trabajo, donde los trabajadores tengan una silla ergonómica, donde se adopten una buena higiene, o sea, se tenga una buena higiene postural, en donde se tengan pad mouse ergonómicos, que ya los vamos a mirar, porque si lo hacemos de esta manera, lo más probable es que una persona, al realizar esos movimientos repetitivos de los miembros superiores, que son las manos, puedan llegar a desarrollar esa enfermedad llamada el síndrome del túnel del carpo o síndrome del túnel carpiano, que se está presentando mucho. Hay personas que por la pereza de ir al escritorio, digamos, trabajan ahí en una silla y miren todos los problemas. La presión que se le está haciendo acá al nervio mediano, aquí en la parte de la muñeca. Mire la postura, donde está la silla ergonómica, pero si nosotros no adoptamos una buena postura, de nada nos sirve. Adelantamos. Entonces miremos factores que desencadenan una lesión osteomuscular o por trauma acumulativo. La fuerza más la repetición, la postura más el no descanso, todo esto nos puede llevar a trastornos por traumas músculo. Bueno, aquí hay traumas acumulativos o musculoesqueléticos. Aquí, por ejemplo, puede haber síndrome del túnel del carpo, epicondilitis, bursitis, tendinitis, que es la inflamación de los tendones, epicondilitis, la inflamación del epicóndilo, que se da también por los movimientos repetitivos y las malas posturas, la bursitis, inflamación, todas las enfermedades terminadas en itis son inflamaciones. En este caso es de la bursa, que está ubicada en toda la articulación del hombro. Lesiones más frecuentes. Hablemos de estas lesiones, entonces miremos. Vamos a hablar de los espasmos, los desgarros, esguinces, deformidades óseas a nivel de columna vertebral, tendinitis, lumbalgias y hernias discales. Entonces miremos qué son los espasmos. Entonces los espasmos musculares se puede sentir como un leve tirón o un calambre doloroso. Permitan, muchachos, le voy a dar ingreso a un compañero. Entonces les decía, cuando yo realizo una fuerza, un esfuerzo al músculo, es cuando hablamos de ese espasmo muscular, que lo sentimos a veces como un leve tirón o como un calambre que duele demasiado. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Cuando los músculos se contraen, o sea, hay un sobreesfuerzo. Sin embargo, el espasmo, digamos, puede durar unos segundos o unos minutos, digamos, y normalmente tiende a desaparecer sin realizar ningún tratamiento. Siempre se va a dar
por una fatiga o por un esfuerzo excesivo o por un sobreesfuerzo. Ya los desgarros, permítanme un momento. Ya los desgarros, hablamos de los desgarros musculares, se producen cuando un músculo o un tendón, donde tenemos en cuenta que el tendón es, digamos, el tejido que conecta el músculo con el hueso. Entonces, cuando se produce ese sobreesfuerzo en ese músculo que se estira demasiado, él se rompe. Entonces, cuando ahí hablamos que hay un desgarro muscular, puede ocurrir ¿por qué? Cuando realizamos un sobreesfuerzo al levantar elementos pesados. El desgarro es, digamos, o el más común que encontramos nosotros es el desgarro muscular del brazo, cuando esas personas encargadas de realizar levantamientos de cargas realizan sobreesfuerzos, que son los llamados braceros. Por eso es que ahí interviene la ergonomía. Entonces, cuando en una empresa se está presentando diferentes lesiones musculoesqueléticas por levantamiento de carga y sobreesfuerzos, hay empresas, digamos, bodegas, digamos, hablemos de en el Huila de bultos de café, en donde los braceros tienen muchos problemas musculares por ese levantamiento de cargas. Entonces hoy en día ya se ha reemplazado la máquina por el hombre en el caso en que hay una máquina especial donde el trabajador solo coloca el bulto y él lo levanta y lo pasa a una banda transportadora que lo lleva directamente al camión donde se va a cargar esos bultos. Entonces ahí ya miramos cómo la ergonomía puede intervenir. Lo mismo pasa como cuando las personas en bodegas de canastas de gaseosa o cerveza, que miramos a personas que llevan 4 o 5 canastas encima. Entonces hoy en día ya hay unos camiones que tienen una carrocería que se cierra y el trabajador va con un montacargas donde hay unas estivas, que encima de las estivas están las canastas de cerveza, las canastas de gaseosa, y con el montacargas las coloca en el camión. Y ahí ya evitamos que el trabajador esté expuesto a ese peligro ergonómico o biomecánico. Hablemos de los esguinces. El esguince en el argot popular nosotros lo vemos como una torcedura, que uno dice es me tronché el tobillo, que ese es uno de los más comunes, ¿no? El esguince de tobillo, que viene, ahí está el de grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces el esguince es una torcedura, es una lesión de los ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos? Son las bandas sólidas y elásticas que unen los huesos en el seno de la articulación. Por eso les digo que el más común es el esguince de tobillo. Para los que practicamos deporte y nos gusta el fútbol, sabemos que es una lesión dolorosa que se inflama demasiado, pero la recomendación, muchachos, es no ir, digamos, a las personas que les llamamos sobanderos, porque cuando hay esguince se inflamó, pero nosotros si llevamos al sobandero nos va a lesionar más. Nosotros miramos esa inflamación y dice, no, el tobillo se zafó, que ahí es diferente, ¿no? Cuando uno dice que se zafó, es cuando ya hay una luxación, que ya es más dolorosa que cuando hay una separación de la articulación, o cuando se fractura, que es cuando ya hay una lesión ya en el hueso, que obviamente es más dolorosa todavía y más si es una fractura abierta. Entonces, en los esguinces, muchachos, es solamente ir, especialmente si era el médico general que lo envía al ortopedista, le envíe unos medicamentos, un suministro de medicamentos para desinflamar, para el dolor y de pronto unas terapias de recuperación. La deformación ósea a nivel de la columna vertebral, ya la miramos como las escoliosis que se dan, mire, por las malas posturas. Las tendinitis, que ya son, recuerden que las itis son inflamaciones. Entonces, las tendinitis es la inflamación de los tendones. Son irritación, una hinchazón de ese tendón. Obviamente produce mucho dolor y molestias alrededor, digamos, de la articulación en donde está insertado ese tendón. Pues, digamos, puede afectar a cualquier tendón del cuerpo, pero es más habitual alrededor de qué? Del hombro, del codo, de la rodilla y del talón. Son las famosas tendinitis. En el codo tenemos una enfermedad laboral que se llama el codo del tenista y tenemos la epicondilitis, que son enfermedades laborales así como
el síndrome del túnel del carpo, que los encontramos en el decreto 1477 del 2014, donde está la tabla de enfermedades laborales. También tenemos, muchachos, las lumbalgias, que la lumbalgia es la presencia de un dolor en la parte de la espalda, en la parte baja, en la parte lumbar. En la parte de la cintura también hace parte de la región lumbar. Entonces, cuando hablamos de lumbalgia, cervicalgia, son dolores, digamos, por ejemplo, la cervicalgia es el dolor en la parte cervical. Y lo más complicado, muchachos, porque usted puede recuperarse de un espasmo, de un desgarro, de un esguince, de una luxación, de una tendinitis, de una lumbalgia, fácilmente, pero las hernias discales que ya se dan en los discos de la columna son enfermedades degenerativas, o sea, siempre tienden a empeorar con el tiempo. Entonces, por eso la recomendación es, si de pronto en nuestro trabajo, en nuestras labores cotidianas, porque recuerden que nuestro folleto es de prevención de lesiones cotidianas, porque estas lesiones no solo se dan cuando las personas están trabajando. Si usted está en la casa, va a organizar unas cajas o va a hacer un trasteo, puede tener cualquier tipo de esta lesión. Entonces vamos a tratar de mirar cuáles son la forma de prevenir, de evitar este tipo de lesiones. Ya las hernias discales, como les decía, es conocida también como una hernia de disco y sucede cuando todo o una parte de ese disco intervertebral se desplaza de su lugar habitual en la columna vertebral. Ahí es cuando hablamos de esa hernia discal que es muy dolorosa y, como les decía, es degenerativa. Pensé que teníamos la mano levantada, no hay ninguna pregunta. Lina tiene la palabra. Ah, perdón, tenía que admitirla. No tenemos preguntas, entonces continuamos. Lesiones osteomusculares. Entonces tenemos el síndrome del túnel del carpo bilateral o también conocido como el síndrome del túnel carpiano. Es una presión sobre los nervios que se transmiten a la muñeca. ¿Cuáles son los síntomas? Hormigueo, dolor y entumecimiento del dedo gordo y de los demás dedos, sobre todo en la noche. Causas típicas: el trabajo repetitivo con la muñeca encorvada y la utilización de instrumentos vibratorios. Entonces, para nosotros que manejamos el teclado del computador, que realizamos movimientos repetitivos con las manos, ahí es donde, si no adoptamos una buena postura, que ya vamos a mirar cuáles son las posturas, es cuando se desarrolla esta enfermedad, que es una enfermedad muy dolorosa que produce hormigueo, mucho dolor, se entumen los dedos, las personas pierden fuerza con las manos, ya se le caen los objetos, duele demasiado, especialmente en la noche se le duermen las manos, luego las personas tienen que utilizar férulas para dormir y muchas veces ya a diario, o son sometidos a intervenciones quirúrgicas, que hay un alto porcentaje de personas que no quedan bien. Antes es, bueno, como se dice también en el argot popular, muchas veces sale más caro el remedio que la enfermedad. Entonces, es por eso que debemos realizar esas pausas activas, que es una de las medidas de prevención para evitar este tipo de lesiones osteomusculares. También se le da a personas que utilizan, digamos, elementos que vibren. De pronto ustedes cuando en sus municipios o en sus ciudades, cuando estaban instalando el gas domiciliario o en las diferentes construcciones, miramos a personas que utilizaban esos taladros o martillos neumáticos o hidráulicos. Entonces, que las personas están ahí expuestas a esa vibración. Entonces, ahí también se puede llegar a presentar esta enfermedad. La tendinitis. Ya les decía que es una inflamación de la zona en que se une el músculo con el tendón. ¿Qué causa? Dolor, inflamación y enrojecimiento de la mano, o de la muñeca o del antebrazo, dependiendo en qué parte es donde está inflamado ese tendón. Que recordemos, muchachos, que los tendones son los tejidos que conectan a los músculos con los huesos. También causa dificultad para utilizar la mano, causas típicas, movimientos repetitivos y sobreesfuerzos musculares, especialmente en el levantamiento de cargas. Hablemos del STC, síndrome del túnel carpiano o síndrome del túnel del carpo. Todos sabemos que el carpo es la muñeca. Ya tenemos la imagen. En esta imagen miramos un ligamento aquí en la articulación
que es el ligamento transverso del carpo. Tenemos los huesos del carpo y tenemos aquí un túnel, que es donde viene el nervio mediano, este que está aquí señalado. Ese es el nervio que al nosotros hacerle presión lo vamos a contraer y es ahí donde empiezan los dolores, los adormecimientos y empieza esta enfermedad. Entonces, el síndrome del túnel carpiano es una dolencia provocada por la inflamación y la presión en el interior del túnel formado por el carpo y el ligamento carpiano transverso de la muñeca. Entonces, acá, este es el ligamento que a nosotros hacerle presión, vamos acá en el carpo a causarle lesión o presión, compresión a este nervio mediano y es el que produce esta enfermedad. Por eso viene nuestra ergonomía, área de la seguridad y salud en el trabajo, y nos tiene los mouse ergonómicos. De pronto algunos de ustedes los conocen, hay diferentes modelos, pero todos ellos buscan es tener la mano en una posición neutra, que la articulación esté alineada y no de esta manera donde haya una postura forzada y donde haya una extensión severa de la muñeca. Mira, aquí es donde le hacemos compresión a ese nervio mediano que está ubicado en este túnel de este carpo, aquí de la muñeca. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, hormigueo que va haciéndose insoportable llegando incluso al dolor. Entumecimiento de la mano afectada, especialmente del dedo pulgar. Por eso en esas pausas activas que aquí debemos hacer estiramientos primero de toda la mano. Ahorita vamos a mirar algunas pausas activas. Entonces estiramos primero la mano, la palma de la mano y luego estiramos dedo por dedo, especialmente este dedo pulgar porque es el que más se afecta. Si yo hago un buen estiramiento de este dedo cada hora, cuando estoy realizando movimientos repetitivos, vamos a evitar esa enfermedad laboral. Sensación de hinchazón de la mano y dolor inexplicable. Adormecimiento, cosquilleo en los dedos, o sea, hay un adormecimiento y el entumecimiento. El adormecimiento en últimas, bueno, no causa dolor, pero cuando ya hay entumecimiento y demás, y vamos a estirar esos dedos, esas falanges debemos estirar bien los dedos, porque aquí tenemos las falanges distales, mediales y próximas. Si hacemos un buen estiramiento, muchachos, vamos a evitar ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, todas las itis, las inflamaciones, si nosotros hacemos buenos estiramientos, vamos a evitar ese tipo de lesiones. La epicondilitis, porque luego de que usted ya tiene el síndrome del túnel del carpo y si no realiza pausa activa y si sigue con esa posición incorrecta de los miembros superiores, entonces ya se le pasa al codo. Por llamarlo así, sube aquí al codo y le causa un dolor en todo el codo. Entonces debemos hacer un estiramiento ya. Podemos colocar la palma de la mano sobre la pared y giramos el cuello y le hacemos presión estirando todo el brazo. Eso duele, pero nos damos cuenta mínimo 15 segundos y hacemos 4 repeticiones y nos vamos a dar cuenta que el dolor disminuye totalmente, disminuye al hacer ese estiramiento. Y nosotros debemos sacar, muchachos, mínimo unos 5 a 10 minutos para hacer unas pequeñas pausas activas, mínimo cada hora en la jornada de trabajo o nuestra vida cotidiana. En este caso, como aprendices, si estamos haciendo un trabajo y llevamos 8 horas, entonces debemos hacer mínimo 8 pausas activas durante esa jornada. Hablemos del diagnóstico. Inicialmente, el diagnóstico lo puede hacer un médico general. Médico general realiza los diferentes tests que nos muestra aquí la imagen. El primero es el test de Tinel. El test de Tinel consiste en lo siguiente. Como miramos acá, el médico hace una extensión de la mano y va a hacer percusiones, o sea, va a golpear con los dedos esta zona del tendón. Se va a golpear. Y si al palmar provoca hormigueos, entonces ahí podemos decir que hay una presunción de esta enfermedad laboral. O está la otra técnica que es el test de Fallen, como está en esta otra imagen, que consiste en mantener la muñeca en flexión forzada, como está la imagen ahí. Durante un minuto usted coloca las manos así. Este ejercicio si quieren lo pueden hacer ahí, muchachos. Si usted coloca las manos ahí durante un minuto y luego la relaja, la suelta y hay un leve hormigueo, entonces ya se puede decir que de manera incipiente está iniciando esta enfermedad, porque el diagnóstico se da de manera incipiente, leve, moderado,
hasta grave. Nosotros no debemos llegar a que sea grave porque si ya nos toca una intervención quirúrgica. Y como les decía, muchas personas, hay un alto porcentaje, en donde los trabajadores quedan con problemas peores. O sea, lo más duro, creería yo, que es la pérdida de la fuerza. Nosotros ya no podemos levantar objetos, sino que se nos caen desde un lapicero, desde, por ejemplo, las mujeres de las que son amas de casa, se le quiebran los platos, se le caen los pocillos, se le cae todo de las manos porque ya pierden fuerza en sus manos. En esta imagen miramos un examen que es una electromiografía de miembros superiores. Entonces, cuando el médico general, al realizar estos test, tiene la presunción de que hay una enfermedad laboral, lo envía al fisiatra, que ese ya es el médico general, especialista en fisiatría, que se ha especializado en este tipo de valoraciones y ya le va a realizar una electromiografía de miembros superiores, que es un examen muy doloroso. Lo digo con conocimiento de causa porque a mí me realizaron ese examen. Y duele demasiado. A usted le pasan unas corrientes por todo el nervio mediano. Y es bastante doloroso este examen, pero pues si usted tiene la presunción del examen, pues hay que hacer un buen diagnóstico. Entonces se debe realizar la electromiografía de miembros superiores, que es el examen más certero, por llamarlo así, donde nos puede decir si la persona está padeciendo de la enfermedad y en qué nivel está. Si es de manera incipiente, o sea que está iniciando, si es leve, moderado, severo o grave. ¿Cómo se trata? Mire cómo tenemos acá una persona que la han intervenido quirúrgicamente. Entonces nosotros no debemos llegar allá, muchachos. Entonces, si practicaron estos test y sienten unas leves hormigueo, y acá, por ejemplo, cuando se hace esta percusión en el test de Tinel, uno siente como unos corrientazos. Usted se golpea y siente unos corrientazos por los dedos, especialmente en el dedo pulgar. Entonces ahí ya está iniciando la enfermedad. O en este test de Fallen, que no falla, mínimo un minuto ahí y suelta las manos y si se le durmieron, si hay un adormecimiento, es bueno que empiece a realizar pausas activas y, o si no, pasar con el fisiatra a realizarse ya la electromiografía de miembros superiores. Entonces, ¿cómo se trata? Si hay inflamación, se puede aplicar unas compresas tibias que pueden ayudar a reducir la inflamación. Los casos más graves, como les decía, ya se deben someter a una cirugía. Posiciones que causan el síndrome. Miremos acá la imagen, la compresión acá del nervio mediano. Así debemos nosotros utilizar las manos cuando estamos frente al teclado, no de esta manera, ni de esta, ni mucho menos así, ni mucho menos esta, donde le estamos haciendo compresión directa, sino siempre haber una posición neutra de la mano. Posiciones que causan el síndrome. Cuando tenemos mouse que no son ergonómicos, pues tenemos la posición neutra de la muñeca, pero sí hay una leve compresión porque el mouse no es ergonómico. Comparémoslo con la imagen que les mostraba acá. Cuando el mouse es ergonómico, miramos que hay una articulación alineada, pero no hay compresión. Miren. Este es un mouse ergonómico. Entonces lo ideal es comprar el mouse ergonómico, que la diferencia son 5.000, 10.000 pesos con el mouse convencional. Mira aquí el mouse convencional como nos causa esta enfermedad. Y más si lo manejamos de esta mano. Mire. Compresión, compresión acá. Las tendinitis. Las tendinitis es la inflamación del tendón, ya les decía que el tendón es el tejido que conecta el músculo con el hueso. Entonces, por el movimiento repetitivo, por ese sobreesfuerzo, es cuando se genera esta inflamación. Generalmente aparecen por realizar un esfuerzo repetitivo o sobrecarga en una zona del cuerpo, la zona de las rodillas, articulación de la rodilla, articulación del hombro, articulación del carpo, articulación del codo. Aquí tenemos la epicondilitis, que es cuando hay una inflamación aquí en el epicóndilo, mira acá, en esta parte. La epicondilitis o tendinitis del codo se presenta mucho en el tenis y en el golf. Es en la lesión
del tenis corresponde a una lesión en la parte externa del codo y en la del golfista se presenta en la parte interna del codo. ¿Qué causa esta enfermedad? Dolor, inflamación, debilidad muscular y pérdida de la funcionabilidad. Por último, muchachos, tenemos aquí unas pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? Son aquellas actividades que rompen durante diferentes momentos la monotonía del trabajo y pretende descansar en un periodo de tiempo muy corto aquellos músculos o zonas que tienden, un error, principalmente a tensionarse debido a la actividad realizada. No vamos a hacer el ejercicio acá porque yo sé que ustedes tienen formación ahora a las 7, pero aquí está la imagen. Recuerden que esta sesión está siendo grabada. Yo mañana publico el anuncio de donde está el link de la sesión para que ustedes, muchachos, puedan desarrollar la evidencia, pero aquí hay algunas imágenes, digamos, de hacer el estiramiento de los brazos, que estiramiento de la parte superior, estiramiento de todo el tríceps, que estiramiento hacia arriba, estiramiento de los hombros, estiramiento de los brazos hacia atrás, realizar esta actividad también para evitar el túnel del carpo, lo mismo que esta hacia abajo. Este ejercicio que se realiza acá es para evitar todas las lesiones de la espalda, lo mismo que esta. Y sacudir las manos también para prevenir el síndrome del túnel del carpo. Son pequeñas pausas activas que nos van a ayudar a nosotros a evitar estas lesiones más frecuentes por movimientos repetitivos y demás. Muchachos, preguntas o comentarios. No tenemos preguntas. Listo, muchachos. Entonces, como conclusión, por acá levantaron la mano. Ah, no, señor. ¿Alguien levantó la mano? No. Listo, muchachos. Si no tenemos preguntas, entonces, como conclusión podemos tener que tenemos la última evidencia de nuestra competencia transversal de cultura física, que es un folleto de las lesiones más comunes por lesiones musculoesqueléticas. La idea es realizar ustedes ese folleto. Recuerden que la extensión es libre, el formato debe ser en PDF, lo deben adjuntar y deben dar clic en enviar. Tenemos plazo hasta el martes 26 de noviembre para enviar la actividad y las demás actividades que tenemos pendientes. Recuerden, muchachos, que estamos finalizando y nosotros a 1 de diciembre los instructores ya debemos tener las calificaciones. Entonces, no tenemos tiempo. O sea, yo obviamente los que no aprueben les hago el plan de mejoramiento, pero van a tener 2, 3, 4 días para ponerse en el día. Entonces, la recomendación es eh, sacarle tiempito a este fin de semana y desarrollar estas evidencias de la competencia para que puedan aprobar los 4 resultados de aprendizaje de la competencia. También recuerden que si tienen dudas o inquietudes nos podemos conectar el viernes de 10 a 11 de la mañana a través de la herramienta de Meet en este enlace, por este enlace, o me pueden llamar a mi número celular, que es el mismo número de WhatsApp, que es el 310-805-2655, o escribirme al correo electrónico colayap@micena.edu.co. Muchachos, agradecerles por su participación, que tengan buena noche, muchachos, y que Dios los bendiga. Amén. Gracias.